En Siendo nada soy todo, un enfoque no dualista sobre la identidad, José Díez Faixat nos invita a explorar la naturaleza profunda de la identidad desde la perspectiva no dualista. Introducción. El estado de vigilia podría ser tan ilusorio como un sueño. Así como durante el sueño uno se identifica con un personaje creado por la mente, en la vida cotidiana también podría estarse adoptando una identidad limitada, desconectada de un todo más amplio. La verdadera identidad no estaría confinada al cuerpo ni a la mente, sino que sería una conciencia más profunda, capaz de abarcar la totalidad del mundo experimentado. Esta propuesta invita a cuestionar la idea de un yo individual, separado y autónomo, y sugiere que tal percepción podría ser parte de una ilusión sostenida por la mente racional. La identidad, por tanto, podría no estar localizada en un lugar ni tiempo concretos, sino ser parte de una conciencia mayor que sueña esta realidad. La investigación que se plantea busca reconciliar los hallazgos de la ciencia con las intuiciones místicas, integrando lo externo y lo interno en una visión unificada de la existencia. No se pretende ofrecer una teoría cerrada ni demostrar racionalmente niveles superiores de conciencia, sino abrir la posibilidad a una experiencia directa que trascienda los límites del pensamiento. Se propondrá una dinámica evolutiva de expansión y contracción del universo, desde un origen inefable hacia la manifestación material y viceversa. Desde ahí se abordará la identidad humana y se sugerirá un camino de indagación personal que permita a cada quien experimentar esa dimensión profunda de sí mismo que ha permanecido oculta bajo la apariencia de lo cotidiano. Una perspectiva evolutiva. La visión tradicional de un universo mecánico y sin sentido ha comenzado a desmoronarse ante los descubrimientos de una nueva ciencia que revela un cosmos vivo, creativo y en constante evolución. Esta transformación muestra una realidad que no se degrada hacia el caos, sino que asciende generando estructuras más complejas, integradas y conscientes. Ya no se puede entender el mundo separando al observador de lo observado ni reduciendo lo complejo a sus partes más simples, porque cada nivel de la realidad incluye y trasciende al anterior en una danza continua entre individuos y colectividades. Todo está interrelacionado, como en una red de espejos donde cada fragmento refleja la totalidad, y lo que parecía materia sólida ha sido sustituido por patrones abstractos que emergen del vacío. El universo se comprende ahora como una totalidad autocreativa, donde cada parte refleja el todo en una estructura jerárquica, impermanente y dotada de conciencia. Esta comprensión rompe con la ilusión de una materia estable y de una ciencia objetiva desligada del sujeto. La evolución no solo genera complejidad exterior, sino también profundidad interior. En este nuevo paradigma, la identidad humana no es una anomalía, sino una expresión coherente del impulso creativo del universo. Esta perspectiva sirve como base para explorar preguntas esenciales sobre lo que somos y cómo nuestra conciencia se vincula con la totalidad del cosmos. La ciencia moderna reconoce la evolución como una propiedad fundamental del universo. En diversas disciplinas se coincide en que la realidad es dinámica y creativa, aunque persisten diferencias en cómo se interpretan estos procesos. Las teorías clásicas explicaban la aparición de la vida y la mente como simples accidentes improbables en un universo caótico. Las corrientes actuales, en cambio, rechazan la exclusividad del azar y muestran que los sistemas, en distintos niveles, siguen patrones similares de evolución creativa, revelando una coherencia desde el origen mismo del cosmos. Los registros fósiles no reflejan una evolución continua y lenta, sino una alternancia entre periodos estables y transformaciones repentinas. Este comportamiento se asemeja a una escalera, con largos tramos sin cambios seguidos de saltos hacia niveles más complejos. Nuevos modelos explican que, al cambiar ciertos parámetros, los sistemas alejados del equilibrio pueden reorganizarse espontáneamente. Surgen así conceptos como campos morfogenéticos o estructuras autosimilares que indican la existencia de una inteligencia organizadora que canaliza el azar hacia formas armónicas.
Esta hipótesis sugiere una dirección innovadora para comprender los ritmos de la evolución. La ciencia actual ha abandonado la idea de una materia sólida y sustancial, acercándose a una visión en la que todo se reduce a formas, relaciones y estructuras abstractas. Esta mirada retoma intuiciones antiguas como las del pitagorismo, que consideraba que el orden del universo podía explicarse mediante relaciones numéricas, del mismo modo que los armónicos musicales expresan proporciones exactas. A comienzos del siglo XX, los avances en física cuántica revelaron que la energía no fluye de forma continua, sino en paquetes específicos, fenómeno que se explicó con la idea de ondas estacionarias. Esa estructura vibratoria precisa sugiere que la materia es, en esencia, una manifestación organizada del vacío cuántico. Las ondas estacionarias dividen una unidad vibrante en partes iguales, generando sonidos armónicos que conforman una jerarquía muy precisa de estabilidad energética. Este principio no se limita al ámbito musical o atómico, sino que parece repetirse a distintas escalas de la realidad. La ciencia contemporánea, al percibir el universo como una totalidad unificada, ha observado que los procesos evolutivos tampoco se desarrollan de forma continua, sino mediante saltos repentinos que marcan niveles más complejos de organización. Esto refuerza la idea de que el universo funciona como una gran unidad vibrante que canaliza su energía siguiendo una secuencia armónica. Así como las ondas estacionarias explican las discontinuidades en la física cuántica y en la música, podría ser que estos mismos patrones rítmicos sean la clave de los saltos evolutivos en la historia del universo. Esta intuición ha dado origen a la hipótesis de los ritmos evolutivos, una propuesta que busca mostrar cómo los cambios más significativos siguen pautas similares en distintos niveles de la realidad, revelando una coherencia estructural profunda entre el cosmos, la materia y la vida. Se plantea una hipótesis que asocia el desarrollo evolutivo con un patrón vibratorio semejante al de los armónicos musicales. Esta idea propone que la evolución ocurre en niveles de estabilidad escalonada, por los que fluyen los procesos creativos de la naturaleza. Usando el ejemplo de una cuerda de guitarra, se explica cómo al hacerla vibrar por tercios se generan sonidos nuevos. De forma análoga, los saltos evolutivos serían el resultado de segundos armónicos encadenados, que marcan momentos clave de transformación hacia niveles de mayor complejidad y conciencia. La totalidad del tiempo se concibe como una vibración con una jerarquía de armónicos preexistente, por donde discurren los avances creativos del universo. Desde un punto inicial, el proceso evolutivo se inicia con una aceleración de creatividad que se va desacelerando hasta llegar a un punto de inflexión. A partir de ahí, retoma impulso en una trayectoria ascendente hacia una vibración final de creatividad infinita. Se plantea que este patrón de ondas estacionarias podría explicar tanto los saltos evolutivos como la estructura jerárquica del proceso natural. En las próximas secciones se buscará verificar esta hipótesis contrastando sus ritmos con datos históricos, para determinar si esa lógica de armónicos realmente gobierna la aparición de novedades a lo largo de la evolución. La comprobación de la hipótesis propuesta se apoya en una visión holográfica de la realidad, donde cada parte refleja la totalidad. Desde esta óptica, el universo y el ser humano comparten una estructura común. Al revisar el desarrollo del universo desde el Big Bang hasta la actualidad, cada etapa de evolución coincide con los peldaños de un esquema rítmico preciso, incluyendo hitos como la aparición de los mamíferos, el ser humano moderno y las distintas cosmovisiones históricas. Este mismo patrón se observa en el desarrollo del individuo, desde el proceso embriológico hasta la madurez psicológica y espiritual. Cada fase, desde la formación biológica hasta la conciencia más elevada, reproduce con exactitud las etapas del universo. Esta coincidencia sugiere que tanto el universo como el ser humano manifiestan un mismo arquetipo central, desplegado en ritmos sincronizados y reflejados de forma holográfica. La evolución puede entenderse como un edificio dividido en pisos,
cada uno compuesto por 7 niveles que representan fases clave del desarrollo de la conciencia. El primer piso abarca la materia compleja, el segundo, la vida con organismos que adquieren conciencia del entorno, el tercero, el surgimiento del pensamiento y la autoconciencia, el cuarto, la aparición de una observación más profunda del propio ser, y el quinto, una vivencia espiritual sin separación entre observador y observado. Esta secuencia coincide con las 5 capas descritas por antiguas tradiciones espirituales, donde el ser se desenvuelve desde lo físico hasta lo espiritual. El desarrollo del universo y el del individuo siguen ritmos similares, aunque centrados en niveles distintos. Mientras que el universo pone su punto de equilibrio entre la materia y la vida, el ser humano lo sitúa entre la mente y el alma. Ambos procesos reflejan una misma pauta rítmica que asciende paso a paso a través de la gran cadena del ser. Esta repetición estructural sugiere que existe un arquetipo atemporal común, manifestado en ambos extremos del tiempo como energía y conciencia, cuya naturaleza no dual servirá como base para lo que viene a continuación. La realidad se organiza en una jerarquía de niveles de estabilidad, lo que las tradiciones espirituales han descrito como la gran cadena del ser. Esta estructura también se refleja en el enfoque científico actual, que empieza a integrar distintos campos del conocimiento en un proceso evolutivo común. El modelo propuesto une esta cadena con la evolución temporal, ofreciendo una visión coherente y unificada. Las investigaciones sobre sistemas dinámicos indican que el universo presenta estructuras autosimilares, donde una parte refleja el todo, como ocurre en árboles, ríos o el sistema nervioso. La tradición tántrica hindú describe un sistema energético en el cuerpo formado por canales y vórtices llamados chakras, que regulan funciones físicas, mentales y espirituales, y se alinean con distintas etapas del proceso evolutivo. Cada chakra corresponde a un peldaño dentro de una envoltura evolutiva, mostrando cómo los niveles energéticos del cuerpo reflejan la evolución de la vida y la conciencia. Así, el amor aparece con los mamíferos, la expresión con los simios, la afectividad con los humanos y la espiritualidad con los sabios antiguos. En el plano intelectivo, el materialismo moderno y la ecología postmoderna se asocian a los primeros chakras, mostrando una evolución hacia mayor profundidad espiritual. Cada peldaño dentro de un nivel refleja toda la cadena, como un patrón que se repite a diferentes escalas. Este proceso ocurre en espiral, avanzando hacia el espíritu con mayor claridad y conciencia, apoyado en memorias colectivas y repitiéndose infinitamente con mayor plenitud en cada ciclo. Acerca de las formas duales. Toda la realidad que percibimos aparece en forma de dualidades. No es posible ver una figura sin un fondo que la contraste, ni experimentar luz sin oscuridad, frío sin calor o sonido sin silencio. Estos opuestos son interdependientes, nacen al mismo tiempo y no pueden existir de manera aislada. Al identificarlos como polos de un mismo sistema, se reconoce que forman parte de una unidad inseparable, lo que hace inútil cualquier intento de eliminar uno para favorecer al otro. La superación de esta visión fragmentada no implica borrar las diferencias ni forzar una síntesis futura, sino reconocer una unidad subyacente que sostiene toda multiplicidad. Esta unidad no excluye los opuestos, sino que los contiene sin identificarse con ninguno. La mente dual, basada en el lenguaje, no puede captar esta totalidad porque siempre divide y contrapone. Por eso, la realidad última no puede describirse con palabras ni conceptos sin perder su carácter esencial, ya que lo que no tiene opuesto no puede definirse. Solo una visión no conceptual, directa e intuitiva, es capaz de percibir esa realidad sin separación entre quien observa y lo observado. Esta experiencia ha sido señalada por diversas tradiciones místicas, que aluden a una coincidencia de opuestos como forma de expresar lo inefable. Lo no dual es todo y nada, finito e infinito, en movimiento y en reposo. Todo surge de ello, pero no se reduce a ninguna forma, y por eso puede manifestarse libremente en todas.
La ciencia materialista ha considerado la conciencia como un subproducto de la complejidad cerebral, mientras que la mística espiritual la ha visto como la base de toda la realidad, reduciendo la materia a una manifestación secundaria de la mente. Frente a estas posturas extremas, empieza a desarrollarse una visión que reconoce a la energía y a la conciencia como aspectos complementarios de una misma realidad. Todo fenómeno posee tanto un aspecto externo, físico, como uno interno, mental. Esta nueva perspectiva sostiene que no puede existir una sin la otra, y que ambas conforman inseparablemente la totalidad del mundo. Se plantea que ni la materia pura ni el espíritu absoluto pueden sostenerse como realidades aisladas. El mundo se forma a través de su interacción mutua. Al negar uno de los polos, se desfigura la comprensión del otro. Se requiere integrar el punto de vista objetivo de la ciencia con la visión subjetiva del misticismo, no como verdades enfrentadas, sino como piezas de un mismo rompecabezas. Esta integración permite superar los dualismos clásicos y construir una mirada más completa del universo, en la que materia y conciencia se reflejan y condicionan mutuamente. La separación entre observador y objeto ha perdido validez. Lo que percibimos no es una realidad externa autónoma, sino el resultado de nuestra interacción con ella. El mundo ya no se entiende como un conjunto de objetos independientes, sino como una red de relaciones entre lo interno y lo externo. La mente y el universo se moldean recíprocamente en un proceso continuo de creación conjunta. Cada experiencia es una manifestación de esa unidad indivisible donde el espíritu y el mundo se contienen y se transforman el uno al otro. La realidad se compone de dos facetas inseparables, la energía y la conciencia. No son dos mundos distintos, sino uno solo que se puede entender desde afuera, a través de la materia y sus formas, o desde adentro, por medio de la experiencia consciente. Los niveles más bajos de esta escala evolutiva tienen energía densa y poca conciencia, mientras que los niveles superiores muestran energía sutil y conciencia clara. Esta única sustancia, que une materia y forma, energía y conciencia, es la base de toda existencia. Esa energía-conciencia primordial es la naturaleza profunda del universo, que se manifiesta en diversos planos desde lo material hasta lo espiritual. Según el enfoque, se puede priorizar uno de estos aspectos, como la energía en la ciencia o la conciencia en la contemplación. Sin embargo, la realidad no es ni solo energía ni solo conciencia, sino su integración inseparable. Limitarse a uno de estos polos lleva a una visión incompleta que reduce la complejidad de la existencia. Más allá de los límites de la evolución, la ciencia descubre una energía virtual indiferenciada y la espiritualidad revela una conciencia pura sin forma. En ese nivel, la dualidad desaparece y solo queda una luz autoconsciente y vacía, donde cuerpo y mente son uno. La luz, sin masa ni tiempo, y la conciencia, que contiene espacio y tiempo, son manifestaciones de esa única realidad no dual que sostiene todo lo manifestado, mostrando la unidad profunda entre el mundo exterior y el interior. Arquetipo central y su manifestación. El arquetipo es el molde original de toda realidad manifestada, una pauta básica que emerge de lo indiferenciado como energía y conciencia unidas. Esta imagen fundamental se polariza en dos facetas que, al proyectarse holográficamente, generan la multiplicidad y limitación del universo. Así existen tres niveles: lo indiferenciado como unidad, el arquetipo biuno como imagen polarizada y el universo múltiple como reflejo fenoménico de ese arquetipo. El hinduismo expresa este arquetipo en el sonido Aum, que contiene toda la realidad desde lo más denso a lo más sutil, representando la creación que emerge y retorna al silencio primordial de forma eterna. De forma similar, la tradición cristiana describe la unidad trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que simbolizan respectivamente la energía creadora, la conciencia y la dinámica unificadora entre ambos polos de la realidad.
Esta dinámica trinitaria o biuna implica una relación inseparable y circular entre energía y conciencia que genera y sostiene el universo en cada instante. En el hinduismo, esta misma estructura aparece en la Trimurti con Brahma, Vishnu y Shiva, y en la unión de Sat, ser, Chit, conciencia, y Ananda, gozo, manifestando la unidad esencial que se refleja en toda la multiplicidad del cosmos. El juego de Sakti y Shiva. El vacío supremo llamado Mahabindu contiene toda la vida en un campo unificado. Para que el universo emerja, ese vacío se polariza en dos aspectos, el femenino, energético, llamado Sakti, y el masculino, consciente, llamado Shiva. Estas dos fuerzas representan la base generadora del universo. El tantrismo sostiene que la energía creadora y la conciencia pura son radicalmente idénticas, expresándose como polos opuestos que forman una unidad esencial. Esta unión se refleja en imágenes simbólicas como el abrazo sexual de Sakti y Shiva o el yin y yang taoísta. La evolución del mundo es la manifestación de esa polaridad fundamental, que permanece inmutable en todas sus formas y niveles. Al principio, todas las fuerzas estaban concentradas en la energía. La conciencia empieza a reflejarse en esa energía potencial, y Sakti trata de reencontrarse con Shiva, su origen indivisible. Este proceso se repite en el cuerpo humano a través del sistema de chakras, que refleja la evolución cósmica en lo individual. La Kundalini, energía latente en la base de la columna, despierta y asciende por los chakras para unirse con Shiva en la coronilla, fusionando el poder y la sabiduría cósmicos. Así se destruye la ilusión de separación entre sujeto y objeto, regresando al vacío absoluto que siempre fue el origen. Potencialización, actualización e integración. Toda energía necesita pasar de un estado potencial a uno actualizado para manifestarse. Una fuerza opuesta en estado actualizado impide que la otra se exprese, creando una dinámica de antagonismo donde al actualizarse una energía, la otra se potencializa. Los niveles más bajos de evolución presentan energía densa y conciencia tenue, mientras que los niveles superiores muestran energía sutil y conciencia intensa. En la evolución cósmica, la energía física se actualiza primero, mientras la conciencia permanece potencial. A medida que el universo avanza, la materia tiende a la degradación y la conciencia se expande y desarrolla, mostrando un proceso opuesto entre desorden y orden que impulsa la complejidad y la novedad. Los nuevos niveles emergentes de energía y conciencia se integran con todos los niveles anteriores, formando un espectro completo que va desde la energía primordial hasta la conciencia pura. Este proceso apunta a una integración total que refleja la unidad de los polos opuestos en lo absoluto. La unión simultánea de ambos principios es vital para evitar una separación que conduzca a una materia sin espíritu o a un espíritu sin cuerpo. La meditación y el desarrollo místico facilitan el desplazamiento hacia niveles más profundos, revelando la identidad de la energía y la conciencia. Esta unidad suprema, donde se funden cielo y tierra, espíritu y materia, marca el cierre del ciclo evolutivo y la experiencia definitiva. Diversas investigaciones señalan una fuente única más allá del tiempo y espacio, origen común de la energía y la conciencia. Cielo y tierra, espíritu y materia, subjetivo y objetivo, serían idénticos en su realidad última. Esta unidad primordial se manifiesta en la evolución mediante la dualidad complementaria de energía y conciencia, donde la limitación surge como condición necesaria para la diferenciación y la manifestación del universo. La evidencia de esta realidad indivisa solo se revela en una experiencia integral que supera la separación entre sujeto y objeto, pero diferentes disciplinas ofrecen indicios hacia ese fundamento común. En la filosofía racionalista se concibe el universo como una única sustancia con dos atributos inseparables, extensión y pensamiento. El alma y el cuerpo son modos distintos de esa misma realidad, cada cambio en uno implica modificación en el otro. La filosofía idealista plantea un absoluto que es a la vez objeto y sujeto,
naturaleza y espíritu, una unidad donde conciencia y energía son reflejos del mismo principio. La psicología considera probable que mente y materia sean aspectos de un todo trascendental, apoyándose en fenómenos de sincronicidad que evidencian correlación sin causalidad. La física moderna propone una realidad fundamental multidimensional que unifica mente y materia, donde energía y conciencia no se explican mutuamente sino que son manifestaciones inseparables de una unidad profunda. Acerca del vacío. La no dualidad se entiende de tres maneras. Primero, todas las polaridades del mundo se originan simultáneamente y son inseparables. Segundo, el fundamento original carece totalmente de dualidad. Tercero, la unión inseparable entre ese fundamento y el mundo fenoménico representa la no dualidad definitiva. La vacuidad, usada aquí como sinónimo de no dualidad, indica que las entidades del mundo son impermanentes y carecen de existencia independiente, que la base profunda es incondicionada y sin diferenciación, y que existe una experiencia integral donde estos niveles se unen en una apertura ilimitada. Estas ideas se reflejan en tres estados contemplativos de la tradición hindú, y aunque cualquier clasificación es limitada, esta triple visión ayuda a clarificar el concepto sin reducir su complejidad. La percepción común del mundo como un conjunto de objetos independientes es una ilusión. La realidad es una red de fenómenos interconectados, impermanentes e insustanciales. El universo funciona como un todo indivisible donde las fronteras que parecen separar no eliminan la unidad, sino que la integran. Nada existe aisladamente, toda vida refleja la totalidad del cosmos y cada individuo es una manifestación puntual de esa realidad integral. Las partículas elementales no existen por sí mismas, sino en relación con otras partes del universo, que funciona como una red dinámica sin causas o efectos simples. Todo fenómeno surge y afecta a todos los demás en un flujo continuo. Este principio se asemeja al modelo holográfico, donde cada parte contiene el todo y refleja la totalidad en cada instante. La tradición budista sostiene que todo depende mutuamente y que ninguna cosa posee existencia propia ni identidad fija, sino que existe solo en relación con todo lo demás. El mundo es un flujo constante de energía y conciencia, donde nada es estable ni permanente. Las formas surgen y desaparecen en un movimiento incesante de creación y destrucción. No hay un núcleo sólido ni un ego inmutable detrás de este proceso, sino un continuo devenir sin entidad separada. La individualidad es una ilusión, un conjunto pasajero de procesos interrelacionados que cambian sin cesar. Aunque las formas cambian, la energía total permanece, sin crear ni destruir nada, solo transformando su apariencia y cualidad. El vacío profundo es el fundamento común e indivisible que está antes de cualquier dualidad como energía y conciencia, interior y exterior, sujeto y objeto. Esa primera división aparente da lugar a la manifestación del universo. Este vacío no tiene características ni forma, es un estado de presencia infinita que está más allá del espacio, el tiempo y toda distinción. Es un espacio ilimitado, luminoso y claro, donde surgen y al que retornan todos los fenómenos temporales. La ciencia moderna observa cómo partículas aparecen y desaparecen continuamente en el vacío cuántico, mostrando que la materia no es más que una expresión temporal de un océano invisible de energía. Los opuestos y las formas cambiantes emergen de este vacío que no es una nada total, sino la base común y dinámica de toda existencia. Las tradiciones espirituales también describen esta realidad como un abismo sin fondo y una nada que contiene todo, una esencia imposible de definir o comprender plenamente. Este vacío no es una sustancia ni una ausencia total, sino la esencia íntima y común a todo lo existente, sin separación ni dualidad. Más que un lugar aparte, es la naturaleza real que sostiene y nutre toda forma y fenómeno. Se entiende como una realidad sin límites ni contenido definido, equiparable tanto a la plenitud infinita como a la vacuidad, un estado que sostiene y contiene todo sin ser definido por nada.
Es la verdadera morada más allá de la separación, donde todo es uno y nada se distingue en esencia. El vacío integral es la experiencia no dual que une el vacío superficial del mundo fenoménico con el vacío profundo de su matriz originaria. No es una teoría para observar desde fuera, sino una vivencia que surge al trascender toda identificación con formas o con la totalidad. Contemplar lo infinito en lo finito y lo finito en lo infinito revela que el mundo cotidiano, con su impermanencia y dolor, es idéntico al estado supremo incondicional, donde el absoluto y lo relativo, lo eterno y lo efímero, no están separados. La unidad incluye la multiplicidad y la simplicidad integra la complejidad, siendo el vacío primordial el contenedor y contenido de todas las cosas. Los ámbitos manifiesto e inmanifiesto no son realidades separadas, como el agua y las olas o el oro y las joyas. La realidad primordial es energía y conciencia no dual, manifestándose simultáneamente como sustancia y forma, origen y meta. La evolución de las formas no es secundaria sino esencial para revelar la identidad profunda entre universo fenoménico y vacuidad. Una analogía más adecuada es el número cero, que representa la matriz inmutable de donde surgen todas las dualidades opuestas, manteniendo siempre el mismo valor esencial. La vacuidad profunda no está oculta ni separada del mundo relativo, sino que es su verdadera naturaleza aquí y ahora. La realidad integral une lo absoluto y lo relativo en un movimiento creativo sin fin, que no pertenece ni al ser ni al no ser, sino a la unión dinámica de ambos. Así, la iluminación no requiere escapar del tiempo ni del mundo de los sentidos, sino reconocer que lo inmutable está presente en cada instante del universo fenoménico. Vivenciar el vacío integral es aceptar la apertura pura donde todas las formas surgen y desaparecen sin apego, siendo a la vez nada y todo, cielo y nubes, ahora y siempre. Acerca del vacío y las formas. La realidad profunda no está separada de sus manifestaciones superficiales. El creador y su creación son dos aspectos de una sola totalidad dinámica. La realidad originaria se manifiesta en múltiples formas como un entramado de autoproyecciones dentro de su propia vacuidad. La unidad eterna despliega su infinita potencialidad en una diversidad aparente, donde la multiplicidad es una apariencia de la unidad única que se refleja en todo el universo. No existe un mundo múltiple separado, sino una manifestación de un único ser indivisible que se muestra como pluralidad en constante cambio. La realidad es simultáneamente uno y múltiple, absoluto y relativo. La unidad es la base que da origen a la multiplicidad, que sin ella no podría existir. La diversidad solo es falsa cuando se separa de esa unidad fundamental. La conciencia integral reconoce la unidad en la multiplicidad y armoniza ambos aspectos, mostrando la no dualidad entre la vacuidad y el mundo fenoménico. El ser y el devenir son aspectos inseparables del mismo absoluto eterno, que se manifiesta como cambio constante sin perder su inmutabilidad. La existencia es simultáneamente eterna y temporal, donde la meta y el camino son la misma realidad en evolución. Lo inmanifestado y la manifestación, lo absoluto y lo relativo, no son opuestos ni están separados, sino aspectos de una misma realidad. El vacío primordial se refleja a sí mismo a través de las formas, que son manifestaciones temporales y limitadas de esa totalidad inefable. El universo funciona como un espejo en el que la vacuidad se contempla a sí misma multiplicada, en un proceso eterno y creativo que despliega la realidad en un juego de energía y conciencia. Esta dinámica es un movimiento constante de autoproyección y autorrevelación donde el vacío y las formas coexisten en unidad inseparable, manifestándose mutuamente como parte de un todo indivisible. El vacío es la fuente y el recipiente de todo lo existente, mientras las formas son su expresión cambiante y efímera. La experiencia plena surge de reconocer la unidad entre la vacuidad y sus manifestaciones, sin aferrarse ni a una ni a otra. La realidad integra reposo y movimiento, silencio y sonido, en una danza continua donde la forma no es distinta del vacío y viceversa.
La iluminación consiste en percibir que lo mutable y lo inmutable son uno, y que la verdadera naturaleza incluye simultáneamente la nada y el todo, el espacio vacío y las formas que lo habitan, revelando la unidad fundamental de la existencia. El nirvana es la realidad sin forma, no condicionada ni cambiante, que no debe entenderse como ausencia de realidad, sino como algo que trasciende cualquier cosa limitada o dual. La gran paradoja budista muestra que nirvana y samsara, la realidad última y el mundo de la experiencia, no están separados, sino que son dos aspectos de una única realidad que supera toda división. La vida cotidiana y el samsara mismo son la manifestación del nirvana cuando se perciben sin la ignorancia que crea distinciones. El despertar consiste en reconocer que el nirvana no es un lugar o estado aparte, sino la misma existencia que habitamos en cada momento. La búsqueda de salvación externa es errónea porque la realidad absoluta está en la impermanencia y la forma misma del mundo. La meta verdadera es vivir el nirvana dentro del samsara y el samsara dentro del nirvana, reconociendo su unidad profunda. La existencia perfecta surge al aceptar la confusión y la imperfección, pues sin esta experiencia no es posible descubrir la mente despierta ni ver que samsara y nirvana son idénticos. Las tradiciones no dualistas señalan que lo profundo y lo superficial de la realidad son uno solo, integrando el mundo indiferenciado con el diferenciado, lo nouménico con lo fenoménico. Este principio se representa en tres niveles: el vacío indiferenciado, el arquetipo trinitario como imagen dinámica del vacío, y el universo fenoménico que refleja ese arquetipo a escala macro y micro. En la mística cristiana, la divinidad es la unidad absoluta, vacía e inmutable, mientras que Dios, en la Trinidad, es la manifestación activa que engendra continuamente la creación. Ambos aspectos, unidad e actividad, se armonizan en un solo fundamento divino. En la filosofía hindú, el Brahman tiene dos facetas: Nirguna, sin forma ni atributos, y Saguna, con forma y manifestación, que actúa en el mundo como Isvara. Ambas son aspectos de un mismo ser, inseparables y complementarios. De modo similar, el budismo describe tres cuerpos de Buda: el Dharmakaya, fundamento absoluto; el Sambhogakaya, manifestación luminosa; y el Nirmanakaya, forma tangible. En el Dzogchen, la esencia vacía, la naturaleza luminosa y la energía compasiva son aspectos integrados en la conciencia primordial. Siempre aparece el esquema del abismo vacío que se refleja en su imagen primordial, y ésta a su vez en el mundo de las formas, unificando eternidad y cambio, vacío y manifestación. La teoría de la relatividad demuestra que la duración de los procesos en el mundo fenoménico no es absoluta, sino que depende del sistema de referencia. A mayor velocidad del observador, las duraciones se acortan hasta llegar a anularse al alcanzar la velocidad de la luz. El tiempo es la medida del cambio, pero en lo indiferenciado no existe el cambio ni el tiempo porque es inmutable y atemporal. En el arquetipo, la energía y la conciencia polarizadas en unidad forman un presente eterno donde el nacimiento y la muerte son instantáneos y simultáneos, sin pasado ni futuro, y el tiempo es una ilusión derivada de ese instante. En el universo, ese presente eterno se fragmenta en momentos fugaces que crean la ilusión del tiempo a través de la memoria y la expectativa, experiencias siempre presentes. Cada instante temporal es independiente, brota desde la fuente atemporal y es la manifestación plena del tiempo. El ahora eterno del arquetipo se limita en el universo a momentos pasajeros que se focalizan en diferentes niveles de conciencia, avanzando hacia la unificación de todo en un solo presente eterno, donde la línea temporal desaparece y se revela la eternidad en cada instante. El origen es un vacío infinito, una matriz sin forma donde no existen las dualidades ni las distinciones. Este vacío no es estéril, sino la fuente potencial de todo lo existente. El universo surge cuando esta realidad indivisa se polariza en opuestos, dando paso a la manifestación de la diversidad y el tiempo. La dualidad nace en ese vacío pleno y sin límites,
generando un juego dinámico de energías y conciencias que interactúan, reflejando la unidad original a través de la multiplicidad. Todas las formas y trayectorias evolutivas tienden a integrar ambas polaridades para alcanzar un equilibrio superior, donde la conciencia y la energía se unifican. El proceso creativo del universo es un ciclo que parte y regresa a ese vacío primordial, que actúa como origen y destino a la vez. La plenitud vacía es simultáneamente la fuente generadora y la meta última de todas las formas. La realidad temporal es una manifestación limitada de un presente eterno e inmutable, donde el origen y el fin son una misma realidad no dual. El camino evolutivo consiste en descubrir esa unidad en cada instante, donde el alfa y la omega coexisten, mostrando que todo sucede en el ahora perpetuo, la esencia y fundamento de toda manifestación. El universo no está compuesto por cosas permanentes, sino por formas que emergen y se disuelven en un flujo dinámico llamado holomovimiento, donde un orden profundo e implicado se despliega continuamente en un orden manifiesto y viceversa. Esta interacción sin fin crea la apariencia de estabilidad, aunque todo es un movimiento constante y creativo que refleja la totalidad del tiempo y la información en cada instante. La existencia es un ciclo de surgimiento y disolución, un baile entre lo infinito y lo finito donde la realidad suprema permanece inmutable mientras las formas manifiestan ese flujo eterno. Este proceso se repite entre un arquetipo biuno, fuera del tiempo y espacio, y su manifestación en el mundo fenoménico, elevando progresivamente los niveles de conciencia y complejidad. Cada etapa refleja el mismo arquetipo pero con diferentes grados de sintonía y expresión. La evolución avanza en espiral, ampliando la capacidad de integración entre energía y conciencia, acercándose simultáneamente a la fuente original mientras se aleja en manifestación. Así, el tiempo combina movimiento lineal y cíclico, mostrando la realidad como una danza creativa y no dual entre polos opuestos que impulsa la evolución del universo. ¿Quién soy yo? La realidad integral se despliega como una doble espiral que va desde una energía creadora original hasta una conciencia pura que resulta idéntica a su origen. La sensación de ser entidades separadas es una ilusión. La realidad última es una unidad que trasciende la división entre sujeto y objeto, y esta visión coincide con muchas tradiciones espirituales. La plenitud vacía no puede contemplarse desde fuera, por lo que se autolimita identificándose con partes parciales de sí misma, creando la apariencia de sujetos y objetos separados. La dualidad entre sujeto y objeto es una producción mental que oculta la realidad única que subyace a ambos. La vacuidad primordial se manifiesta fragmentándose para contemplarse a sí misma desde múltiples puntos de vista, dando la ilusión de sujetos enfrentados a objetos exteriores. La percepción del mundo depende del observador y su estructura interna, por lo que el conocimiento objetivo es siempre subjetivo. Sujeto y objeto son inseparables en la realidad última, y el individuo y su entorno se crean mutuamente. Esta identificación exclusiva con el sujeto produce la falsa sensación de separación entre yo y no yo. En verdad, no existe separación real, sino una mera diferencia polar. El fundamento de la realidad es no dual, mientras que la manifestación fenoménica parece dividirse en múltiples sujetos y objetos. Todos los individuos reflejan un único yo real. Experimentar esa identidad común revela la no dualidad previa a la división entre sujeto y objeto. Las tradiciones espirituales expresan esta experiencia desde perspectivas opuestas, pero todas apuntan a la misma verdad de la unidad esencial. El fundamento último es una vacuidad infinita que, al polarizarse, genera dos polos básicos, energía y conciencia. De esta polaridad surgen todas las formas y niveles de la realidad, como estructuras profundas que se manifiestan temporalmente en estructuras superficiales. Este proceso se despliega en una dinámica circular y eterna, donde la única realidad es el presente eterno, reflejado en momentos finitos que integran memorias y expectativas.
La energía y la conciencia, unificadas en el origen, se fragmentan en el universo fenoménico en numerosos niveles intermedios, creando una cadena evolutiva que progresa desde lo más básico hacia estados superiores de conciencia. El sí mismo infinito es la identidad real de todas las trayectorias individuales y colectivas, que aunque parecen separadas, son manifestaciones parciales de una misma unidad eterna. La identificación con el yo limitado es la causa del sufrimiento, mientras que el conocimiento del yo esencial libera y revela la lucidez infinita que sostiene el universo. Dentro del sí mismo se distinguen la vacuidad impersonal y la sensación primordial de yo soy. En el yo fenoménico, existen la guía evolutiva profunda que abarca todos los niveles y la persona concreta, limitada y temporal. Estos reflejos múltiples forman un entramado complejo desde la mente, pero desde el ser se perciben como lucidez simple y espontánea. No existe entidad separada, solo un único sí mismo que es individual, universal y trascendente al mismo tiempo, manifestándose en una dinámica no dual donde individuo, cosmos y divinidad son aspectos inseparables de una misma realidad. La identificación es el proceso por el cual el sí mismo eterno e infinito se confunde con un yo limitado y pasajero. Este mecanismo oscurece la realidad integral, sustituyéndola por aspectos superficiales que se viven como si fueran la totalidad. Así, se limita el campo infinito de la energía-conciencia a una estrecha sensación de identidad separada, como si el yo soy simple se redujera a un yo soy esto particular. Esta reducción provoca que la atención quede atrapada en una percepción limitada y transitoria, olvidando el verdadero ser, que siempre está presente junto con la forma. La identificación con cuerpos, emociones, pensamientos y recuerdos crea la ilusión de ser entidades autónomas y separadas, pero en realidad nos somete a condicionamientos que generan miedo, sufrimiento y agresividad para defender a esa personalidad imaginaria. Desde esa falsa identidad se ordena el mundo según deseos y temores, atrapando al ego en un juego de apego y rechazo. Solo al reconocer la identidad común con todo el universo puede desaparecer el egocentrismo y abrirse la experiencia auténtica. La evolución universal es un proceso de sucesivas identificaciones y desidentificaciones de la conciencia con distintos niveles de la realidad. La conciencia se eleva y se diferencia de la materia, la mente y el intelecto en un camino que revela la identidad secreta del origen. Este juego de autolimitaciones aparentes es necesario para que el sí mismo infinito se contemple a sí mismo en el mundo manifestado. Aunque puede parecer un drama, desde la vacuidad originaria, esta danza de formas finitas es una expresión gozosa de la plenitud que nunca ha estado separada. La ignorancia fundamental consiste en olvidar la propia naturaleza real, al identificarnos con un ser separado y autónomo. Esto genera la ilusión de que la individualidad es un centro independiente y libre, mientras que el resto del mundo se percibe como externo y separado. La sensación habitual de ser un cuerpo aislado es un error. El apego a este falso ego provoca ansiedad y evita el reconocimiento del verdadero sí mismo, que es eterno y divino. La experiencia dual de sujeto y objeto es una ilusión que introduce divisiones en una realidad única e inseparable. Aunque esas divisiones parecen reales, son solo apariencias, y el apego a ellas impide comprender la vacuidad fundamental de la existencia. La ilusión no significa que el mundo fenoménico sea inexistente, sino que su existencia es relativa y depende de la totalidad vacía que lo sustenta. El ser absoluto y el universo no son opuestos. El universo es la manifestación del ser cuando no se percibe como separado. Al limpiar la percepción, el mundo aparece como una única realidad infinita, donde lo absoluto y lo relativo coexisten. El universo es un sueño cósmico, un reflejo de un único sí mismo que lo sueña todo simultáneamente. El despertar ocurre cuando reconocemos que no somos personajes aislados, sino el soñador de esa totalidad, el eterno y lúcido yo que sostiene toda la existencia. El yo es una idea,
una construcción mental que interpreta la realidad desde una perspectiva limitada. La conciencia se manifiesta en diferentes niveles. Desde el punto de vista egoico, se cree ser un ser separado, autónomo y responsable, pero esto es solo una interpretación mental. La mente crea símbolos y conceptos que se separan de la experiencia real, generando la ilusión de un yo independiente que actúa fuera del flujo del universo. Esta ilusión, necesaria para el desarrollo humano, debe ser trascendida para comprender una identidad verdadera que está más allá de las representaciones. La percepción de un yo separado surge del enfoque en un nivel específico de la conciencia infinita, que se refleja en diversas experiencias. No existe un ego permanente, sino una sucesión de momentos presentes que la memoria une para crear la ilusión de continuidad. La separación entre observador y observado es solo conceptual. En realidad, el sujeto y las experiencias son uno solo. La persona que creemos ser es un reflejo condicionado por memorias y patrones, pero al observar este mecanismo se puede descubrir el verdadero sí mismo, libre y sin límites, que se manifiesta más allá del ego y sus limitaciones. Sufrimiento y liberación. La creencia en un yo separado genera miedo y angustia porque crea la sensación de estar aislados del universo y de nuestra fuente común. Aferrarse a lo relativo como si fuera absoluto provoca sufrimiento constante, ya que todo en el mundo es impermanente y está en constante cambio. Intentar encontrar estabilidad en esta realidad fugaz conduce inevitablemente a la insatisfacción y al dolor, pues deseamos controlar lo que por naturaleza escapa y rechazamos lo que no encaja con nuestro ego. Este apego genera dependencia y temor, atrapándonos en una tensión constante que solo aumenta el sufrimiento. La solución profunda consiste en trascender la sensación de ser una entidad separada. En lugar de huir o resistir el sufrimiento, basta con observarlo sin división entre quien sufre y lo sufrido. Al disolver la ilusión del yo individual, desaparece la raíz del dolor, porque no hay un ente real que pueda sufrir. La verdadera liberación es darse cuenta de que no existe un yo aislado sino una unidad indivisible con la totalidad del universo. Esa comprensión elimina el conflicto y la sensación de esclavitud, revelando que nunca ha existido una atadura real ni una necesidad de liberación externa. La libertad auténtica surge cuando se abandona la idea de un yo separado y se descubre que todo sucede como una manifestación espontánea del sí mismo. El ego no tiene libre albedrío ni está determinado por fuerzas externas, porque es una ficción. Solo cuando la identidad separada desaparece, sujeto y objeto se reconocen como una misma realidad. La libertad plena es la aceptación de esta unidad, en la que la ausencia de un yo elimina cualquier condicionamiento. Así, la verdadera libertad no está en un ser individual sino en la conciencia de ser la totalidad infinita, libre y eterna que se manifiesta sin límites ni obstáculos. El hinduismo, el budismo y el taoísmo presentan perspectivas diferentes sobre la identidad, pero comparten una experiencia común profunda. El budismo sostiene la doctrina de Anatman, que niega un yo permanente o alma sólida detrás del cambio constante del universo, afirmando que no existe un ente separado y duradero. Sin embargo, también habla de una verdadera naturaleza o talidad, inmutable y común a todos los seres, que trasciende el sujeto y el objeto, y que se puede descubrir como la mente original. Por otro lado, el hinduismo defiende la existencia del Atman, un principio trascendente, inmutable y supraindividual que es la base de todo ser y se identifica con Brahman, la fuente única del universo. Los individuos son reflejos temporales de ese Atman, que está presente en todos y es la realidad última. El taoísmo coincide con esta visión al describir la existencia como el Tao, un océano infinito de pureza y vacío del cual surgen todas las cosas como manifestaciones transitorias. La verdadera naturaleza no es un yo separado, sino la unidad con el todo. El sabio taoísta trasciende su yo aparente y se funde con el Tao,
experimentando una visión única donde desaparecen las dualidades como vida y muerte, sujeto y objeto. En esta experiencia se reconoce la identidad última común a todos, permitiendo observar el flujo constante de la realidad sin aferrarse a la ilusión del ego. Las tradiciones monoteístas occidentales destacan la salvación como un asunto personal, pero también revelan experiencias que trascienden la identidad separada, apuntando a una unión no dual entre el ser humano y Dios. En diversas culturas mediterráneas, místicos cristianos e islámicos han expresado que la verdadera identidad está en la unión con Dios, y que el ego individual es una ilusión que debe ser superada. El mensaje central de esta enseñanza es la total dependencia del ser humano en su fuente común, Dios, y la necesidad de trascender el yo fenoménico para vivir en unidad con el Padre. Renunciar al yo, despojarse del apego a la individualidad y permitir que Dios actúe en el alma, abre el camino para la unión con la divinidad. La vida verdadera nace cuando se muere al ego, y solo a través de esta entrega se experimenta la plenitud y la presencia de Dios dentro de uno. El alma vacía de sí misma se convierte en un reflejo puro del Espíritu Divino y alcanza la completa identificación con Dios. Solo abandonando el yo separado se descubre la nada verdadera, que es el camino para hallar el todo, la unidad absoluta. El alma se dilata hasta abrazar todo, donde no hay distinción entre individuo y universo, porque en la entrega total, el ser humano se funde con la esencia divina y se convierte en uno con todo lo creado. Acerca del ego. Todos los seres individuales son reflejos de un único sí mismo que manifiesta su omnipotencialidad infinita. No existe en la realidad integral ninguna entidad independiente, sino un yo ilimitado con múltiples autoproyecciones finitas. La no dualidad se polariza en energía y conciencia, dando lugar a numerosas trayectorias individuales. En los humanos, estas trayectorias van del origen energético hacia la conciencia plena, focalizándose en el núcleo central del ego, que marca el punto de inflexión entre el arco externo de salida y el arco interno de retorno. El ego no posee un yo independiente, sino que es un reflejo finito del yo infinito, cambiante a lo largo del proceso de crecimiento. Este yo aparente atraviesa diferentes niveles: físico, vital, mental, intelectivo y beatífico, actuando como principio organizador del flujo de acontecimientos y coordinador del psiquismo. Aunque ilusorio, el ego es esencial en el desarrollo individual, proporcionando identidad y coherencia. Es necesario para sostener la vida y madurar, y su fortalecimiento es imprescindible antes de buscar la trascendencia. El desarrollo del ego autoconsciente es fundamental para el crecimiento, permitiendo superar el abismo inconsciente del que surge. Sin embargo, su éxito puede bloquear el acceso a niveles superiores si se cree en su independencia. Por eso, primero se debe construir un ego estable antes de trascenderlo, integrándolo desde una perspectiva más amplia. La psicología transpersonal considera este proceso como un ciclo de ida y vuelta, primero afirmación del yo, luego su trascendencia. El ego funcional no desaparece, sino que se mantiene activo, mientras el centro de identidad se amplía hacia la experiencia transpersonal. El desarrollo personal comienza con el fortalecimiento del ego y concluye con su desidentificación y entrega. La cuestión sobre dónde se encuentra el paraíso plantea si la plenitud está en el origen, en una meta lejana, en un punto intermedio o en ningún lugar específico. La confusión surge porque las etapas preegoicas y transegoicas, al ser ambas no egoicas, parecen similares, aunque la indiferenciación inicial es energética e inconsciente, mientras que la final es lúcida y supraconsciente. El niño vive fusionado con su entorno en un estado inocente e ignorante, diferente a la lucidez del sabio que ha trascendido el ego y reconoce la unidad en la diversidad del mundo. La mística no es un retorno ingenuo a la unidad previa al ego, sino la experiencia de la no dualidad transpersonal después de atravesar todo el espectro entre energía y conciencia.
Esta unidad última se revela como la fuente común de todos los opuestos manifestados. La confusión entre niveles similares de diferentes envolturas se explica porque cada chakra tiene un sonido específico y ciclos correlativos pueden parecer iguales. El camino evolutivo no es regresar al origen sino avanzar integrando la totalidad del espectro, donde alejarse equivale a acercarse y el más allá es también el más acá. El paraíso está en todos lados y en ninguno, porque la plenitud infinita es la verdadera naturaleza de cada etapa del desarrollo. Cualquier situación es ya el cielo si la sensación de identidad se desplaza hacia la fuente vacía siempre presente. Aunque ningún camino temporal puede llevar al inmutable aquí y ahora, la manifestación fenomenal muestra constantemente la no dualidad de su raíz. Así, el universo sigue un movimiento espiral donde la vacuidad atemporal genera la riqueza infinita de las formas y retorna continuamente a su origen para desplegar su creatividad en el tiempo. Existen dos modelos principales en el movimiento transpersonal para explicar la relación entre el ego y el fondo o fundamento, el paradigma dinámico dialéctico y el estructural jerárquico. El primero plantea un proceso en espiral donde el ego emerge de un fondo dinámico y creativo, se separa de él y finalmente regresa e integra esa fuente original. El segundo propone un desarrollo ascendente a través de niveles jerárquicos donde cada estructura nueva integra las anteriores, desplegando la totalidad del espectro psíquico de manera sucesiva. El modelo que se presenta combina elementos de ambos paradigmas, pero con diferencias importantes. No sostiene que exista una realidad fenoménica plena en los primeros niveles de la vida, sino un sí mismo vacío que solo refleja formas energéticas y menos conscientes. El movimiento entre ego y sí mismo ocurre constantemente, no solo después del surgimiento del ego, y no hay dos yous reales sino uno solo con múltiples reflejos. Este enfoque es no dualista, unificando vacuidad y formas pasajeras, a diferencia de la visión dualista del paradigma dinámico dialéctico. En relación al paradigma estructural jerárquico, el modelo está en gran sintonía pero rechaza la idea de un proceso involutivo desde el espíritu hacia la materia y luego un ascenso de regreso. Considera que no hay niveles superiores o inferiores con prioridad, sino que todos son equilibrados polos del único sí mismo ilimitado. La evolución es un doble proceso simultáneo de aumento de conciencia y disminución de energía. El sí mismo no se encuentra solo en la cima ni en la base, sino en la integración de todos los niveles del espectro, lo que facilita la conexión plena con la fuente no dual y el desplazamiento del centro de identidad hacia ese sí mismo real. El sí mismo es eterno, inmutable, sin nacimiento ni muerte, mientras que sus reflejos fenoménicos cambian constantemente, naciendo y muriendo a cada instante. Esta dualidad explica la muerte y el renacimiento, pues la naturaleza última nunca entra en el tiempo. El sí mismo no nacido es inmortal y permanece intacto a pesar de la aparición y desaparición de los yous reflejados, que tienen un ciclo temporal limitado. La verdadera liberación es el reconocimiento de esta realidad atemporal, donde todo ocurre en un presente inagotable que genera y sostiene todos los mundos. La experiencia fenoménica surge y desaparece en cada momento, reflejando la dinámica constante de creación y destrucción. La vida nueva siempre implica una muerte previa, y solo a través del desprendimiento total se permite la renovación continua. El miedo a la muerte proviene de identificarse con el ego, que es pasajero, mientras que la energía conciencia original permanece inmutable. Al disolver la sensación de un yo separado, se entiende que no hay alguien que nazca o muera, sino una realidad fundamental que permanece constante detrás de los cambios. Cada instante del sí mismo se proyecta en el tiempo a través de reflejos finitos que pueden interpretarse como vidas sucesivas en una evolución espiritual continua. La idea de reencarnación se entiende como una progresión que eleva la conciencia hasta la iluminación, donde desaparece la identidad separada. No existe un ente permanente que transmigre, sino solo reflejos pasajeros de un único sí mismo.
La inmortalidad verdadera es la comprensión de esta atemporalidad, el despertar al presente eterno y la disolución del ego, lo que revela la clara luz del ser que siempre ha estado presente. El tiempo es una experiencia que solo ocurre en el presente, el único momento real y constante. No existe ni pasado ni futuro fuera de este instante que se renueva continuamente. Cada instante es un comienzo, un medio y un final simultáneos, donde la vida se manifiesta siempre nueva, como un resplandor efímero que no se repite. La memoria y la expectativa crean la ilusión de continuidad temporal, pero en realidad cada momento es independiente y creativo, y solo el presente permanece inmutable. El ego se construye sobre recuerdos del pasado y deseos del futuro, rechazando el presente para sostener su existencia ficticia. Sin embargo, el verdadero yo es la experiencia directa del ahora, sin separación entre sujeto y momento. La iluminación surge al reconocer que no hay un yo aparte de la realidad presente. La eternidad no es una duración infinita, sino una hora atemporal donde se condensan todos los tiempos, siempre fresco y simultáneo, manifestándose en la fugacidad del yo fenoménico. La creatividad es la irrupción de esta eternidad en el tiempo, generando el cosmos en cada instante. La realidad última une quietud y movimiento, calma y actividad, en un flujo que el sabio vive sin perderse en ninguna dimensión. No se está dentro del tiempo, sino que el tiempo está en esa presencia eterna. Cada momento vivido plenamente es la vida eterna, sin necesidad de buscarlo en ningún otro lugar que en el ahora mismo. El enfoque mental sobre la naturaleza no dual del universo y del ser humano debe trascenderse con una experiencia vivencial directa de la conciencia. La verdadera naturaleza es la plenitud infinita, pero la identificación con un ego limitado genera la ilusión de separación y sufrimiento. Intentar que el ego logre su propia liberación es contradictorio, pues el esfuerzo del yo separado solo refuerza la ilusión que busca destruir. Ninguna acción basada en el ego puede alcanzar la realidad última, ya que ese esfuerzo perpetúa la separación y oculta la verdadera naturaleza. Buscar alcanzar el sí mismo desde la perspectiva del yo separado es una trampa que sostiene la sensación de carencia y distancia. La verdadera naturaleza no puede ser capturada como un objeto separado, porque no hay distancia ni tiempo entre ella y la experiencia presente. La clave está en dejar de buscar fuera, en detener la huida de la hora y reconocer que la plenitud está siempre presente en este instante. No es necesario esforzarse para ser lo que ya se es. La iluminación surge cuando el ego desaparece y se revela la realidad atemporal y no dual. Aunque el ego no puede lograr la iluminación, la ausencia total de acción también la impide. La solución está en desenmascarar el engaño del yo separado, no en buscar algo diferente. Él sí mismo se manifiesta cuando cesa la identificación egoica, y esta comprensión ya es en sí misma una expresión de la verdadera naturaleza. El proceso puede ser directo, reconociendo que ya se está realizado, o gradual, respetando el desarrollo evolutivo de la conciencia, pero siempre implica un despertar a la transparencia del momento presente. Las tradiciones no duales sugieren una actitud de vigilancia y desapego que permite trascender la identificación con el ego y abrirse a la plenitud ilimitada. Este gesto de atención lúcida no busca alcanzar la iluminación, sino que es ya una manifestación de ella. La iluminación no es una conquista, sino el descubrimiento de que nunca hubo un yo separado. La investigación espiritual sucede dentro de la vacuidad omnipresente y no es un camino hacia ella. Un viaje hacia dentro. Los procesos evolutivos universales avanzan desde la energía originaria hacia la conciencia final, profundizando sucesivamente en niveles más internos de la realidad. La evolución es la progresiva separación de la conciencia de la energía, lo que permite mayor autonomía y una identidad más lúcida. El camino hacia la iluminación es una expansión continua de la conciencia que integra niveles superiores, manifestando en el mundo visible la unidad no dual de la fuente común.
Esta evolución implica reconocer que tanto la energía como la conciencia son expresiones de la misma realidad fundamental. Todas las tradiciones espirituales coinciden en que la búsqueda del absoluto se dirige hacia el interior de la conciencia, no porque lo supremo esté dentro, sino porque allí se realiza el proceso de desidentificación del ego. Al profundizar en la intimidad interior, se descubre que la naturaleza última es la fuente de toda realidad, donde sujeto y objeto se funden y trascienden. Solo al adentrarse en uno mismo es posible liberarse de la ilusión de separación y reconocer la unidad esencial con todo lo existente. En distintas tradiciones, el retorno a la fuente interna es la vía para la iluminación. La mística cristiana señala que Dios se encuentra en el centro del alma, la mística taoísta invita a volver la mente hacia su resplandor interior, la hindú identifica el yo verdadero con el universo y el budismo afirma que la naturaleza búdica está en la propia mente. En todos los casos, la expansión hacia dentro revela la identidad con el fundamento no dual y el vacío luminoso que sostiene todas las formas. El mayor obstáculo en este camino es el miedo del ego a desaparecer como entidad separada. La pérdida de la identidad individual genera vértigo ante la disolución en la vacuidad. Sin embargo, esa vacuidad no es ausencia, sino plenitud absoluta. Superar el miedo implica renunciar al ego y arrojarse sin reservas al abismo interior, donde la nada aparente se revela como la radiante presencia del verdadero sí mismo. Solo así se alcanza la auténtica libertad y la luminosidad de la conciencia plena. Búsqueda del yo. La sensación de ser un yo separado y autónomo que experimenta el mundo es una ilusión que bloquea el descubrimiento de la verdadera identidad. Al buscar detenidamente ese yo independiente, no se encuentra ninguna entidad separada que lo justifique. El intento de eliminar uno a uno todos los objetos de la experiencia, sensaciones, emociones, pensamientos, para hallar el sujeto observador revela que no hay nada sólido en el fondo, solo la ausencia de un yo aislado. La verdadera identidad no se encuentra en los objetos observados, ni puede definirse positivamente, sino que surge al reconocer que no somos ninguna de esas cosas. La indagación hacia el yo debe ser introspectiva y vivencial, no teórica ni conceptual. La pregunta ¿quién soy yo? Dirige la atención desde los objetos hacia el sujeto perceptor, dando pasos hacia atrás en la conciencia para desidentificarse de todo lo percibido. Al enfocar la mente en la simple sensación de ser, sin añadir etiquetas ni identidades, se accede a un estado de presencia pura, que es el último velo que oculta la verdadera naturaleza. Este estado no se puede describir con palabras, solo puede experimentarse directamente. Al final, la búsqueda revela que el yo separado no existe. No hay un experimentador aparte de las experiencias, sino solo conciencia pura sin centro. Esa ausencia de un yo es la clave para descubrir el sí mismo no dual, eterno e infinito. El verdadero ser no puede ser objeto de conocimiento ni verse directamente porque es el que observa. No es posible apartarse para contemplarlo como un objeto externo. Por eso permanece como un misterio profundo, vivible pero incognoscible, más evidente en la experiencia inmediata del yo soy que en cualquier otra forma de conocimiento. Discernimiento y desapego para descubrir la verdadera identidad. La distancia entre el yo aparente y el sí mismo real se supera con atención y desapego constantes. No se trata de convertirse en algo nuevo, sino de buscar el yo que creemos separado para comprobar su inexistencia. Aunque somos todo, imaginamos ser una parte y solo al buscar esa parte sin encontrarla, reconocemos nuestra identidad sin límites. Este proceso requiere distinguir y separarse del contenido de las experiencias, observándolas sin identificarse. Al tomar conciencia de las percepciones, se crea una distancia que libera y permite que el centro de identidad se desplace hacia la conciencia que observa, sin quedar atrapado en emociones o pensamientos. La clave es mantener la atención en la pura sensación de ser, como un testigo imparcial que observa sin aceptar ni rechazar,
lo que abre la puerta a una conciencia no dual que trasciende toda separación. El discernimiento debe ir acompañado por el desapego para que el observador pueda liberarse de las identificaciones con lo observado. La evolución de la conciencia es un proceso de desidentificación progresiva, donde el yo cambia su foco desde lo más denso y material hacia niveles más sutiles y lúcidos. Este camino se recorre mediante una actitud continua de observación y desapego, que permite contemplar los fenómenos sin quedar atrapado. No se busca eliminar deseos o pensamientos, sino no identificarse con ellos y mantener la serenidad del testigo interior. Así, la acción se realiza sin sentirse el agente, logrando una perspectiva lúcida y desapegada que lleva hacia la conciencia pura y trascendente. Atención sin intención. La indagación sobre la fuente de la conciencia se sostiene en una vigilancia constante y ecuánime del momento presente. Observar con atención consciente genera una distancia entre el observador y lo observado, debilitando la identificación con el ego separado. Esta atención debe ser totalmente desimplicada, sin intentar intervenir ni modificar lo que surge, permitiendo ver el flujo de vivencia sin juicio, ni rechazo ni adhesión. La mente se convierte en un espacio abierto, que acoge todo sin retener nada, aceptando lo que es sin expectativas ni preferencias. Este estado requiere vigilancia activa y pasiva a la vez. Es activo porque demanda presencia lúcida y continua, pero pasivo porque no busca cambiar ni influir en lo percibido. La atención sin intención rompe la tendencia del ego a huir de la hora, centrando la conciencia en el presente y contemplando recuerdos y expectativas como fenómenos del momento actual. El simple acto de observar pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin engancharse en ellos despliega la conciencia pura, liberándola de identificaciones limitantes. Esta vigilancia puede practicarse en cualquier actividad diaria, convirtiendo la vida cotidiana en un espacio para descubrir la verdadera identidad. La atención debe abarcar todo el panorama, contemplando simultáneamente hechos externos y reacciones internas sin identificarse ni fijarse en ningún aspecto particular. Es necesario mantener presente la sensación pura del yo soy como testigo silencioso, substrato de todas las experiencias. En el estado definitivo de atención no hay un observador separado, todo ocurre en un fondo impersonal de lucidez que integra sujeto y objeto. Esta atención sin intención corresponde a la meditación receptiva de las tradiciones orientales y a la contemplación cristiana, un estado de ser donde el ego desaparece y surge la autoevidencia del sí mismo. De la resistencia al abandono. La sensación de ser un yo separado es la manifestación de la resistencia a nuestra verdadera naturaleza infinita. El ego es esa resistencia, un intento constante de protegerse y mantenerse aislado, lo que genera sufrimiento y tensión. No es posible liberarlo desde sí mismo porque él es la propia resistencia, solo abandonando el yo separado se puede trascender el sufrimiento, como señala el budismo. La clave está en observar sin juicio los mecanismos de resistencia, lo que permite desidentificarse de ellos y relajarse, pues cualquier intento de forzar su eliminación solo los fortalece. Aceptar la realidad tal como es, sin resistencias ni apegos, implica un abandono espontáneo del ego que no es resignación sino una confianza profunda en la sabiduría de la vida. La plena aceptación de uno mismo y de lo que sucede elimina los obstáculos internos y externos, abriendo paso a la serenidad y a la autenticidad. Este abandono coincide con el sometimiento a la voluntad divina en tradiciones místicas, donde la renuncia a la voluntad personal y la entrega total permiten descansar en la perfección de cada instante. La práctica mística revela que el abandono puede ser visto como desapego desde la conciencia que observa o como entrega total al flujo de la vida, ambas caras de un mismo proceso no dual. El verdadero abandono es la disolución de la ilusión del yo separado, ya sea desde la nada o desde la totalidad, abandonando la creencia de ser un ente independiente. Esta renuncia integral, presente en todas las tradiciones, consiste en soltar todo apego y autoimagen,
vaciarse por completo para poder llenarse del Espíritu Divino y manifestar la verdadera naturaleza esencial. El último testigo. La conciencia no es ninguna de las cosas percibidas ni sus reflejos, sino el observador inmutable que las contempla sin identificarse con ellas. El cuerpo, la mente y el alma son niveles que se pueden observar, pero ninguno constituye el yo verdadero, que es la presencia que ve sin ser vista y que trasciende todas las formas cambiantes del mundo. Mediante el discernimiento y el desapego, el sentido de identidad se desplaza hacia niveles más sutiles y luminosos, hasta llegar a un testigo que observa el flujo de experiencias sin intervenir ni identificarse. Este testigo transpersonal es una conciencia pura, ecuánime y desapegada, que acoge todo instante sin dejar huella y permanece inmutable frente a la constante transformación de las sensaciones, pensamientos y emociones. Aunque no se reconoce en ninguna experiencia, percibe una libertad profunda y una autoevidencia que no admite duda, pues incluso dudar requiere su presencia. Este estado no es la realidad última, sino la frontera final del yo separado, desde donde aún se percibe como un centro observador, aunque sin identificación. En ese umbral, la dualidad entre sujeto y objeto puede disolverse completamente, revelando la identidad verdadera como la totalidad de todo lo manifestado. Ya no hay un testigo ni un mundo ajeno, sino una unidad plena y gozosa que se refleja a sí misma. La sensación de separación se desvanece y surge la experiencia de ser el universo entero, donde espectador y espectáculo se funden en uno solo, mostrando que la verdadera naturaleza no es una suma de partes, sino la vacuidad que contiene todas las formas. Acerca de la vida integral. Cada vida y su evolución pueden entenderse como un proceso que va desde la energía creadora hacia la conciencia pura. Al principio, la conciencia está absorbida por la energía, pero poco a poco se desidentifica hasta llegar al testigo desimplicado, que se ve como un centro separado de lo experimentado. Cuando el yo se identifica con cualquier perspectiva relativa, la realidad parece dividida en dos, un mundo interior subjetivo y otro exterior objetivo, separados y enfrentados. En un instante atemporal, el testigo puede ser trascendido y entonces la realidad no se presenta como dual, sino como una unidad no diferenciada. Sujeto y objeto, interior y exterior, energía y conciencia, forman una sola realidad indivisible. Esta identidad subyace y sostiene tanto el mundo material como el anímico, y sin uno no podría existir el otro. Objetividad y subjetividad son inseparables y equivalentes, manifestaciones de la vacuidad originaria que se despliega en el mundo relativo. Desde la perspectiva no dual desaparece la separación entre sujeto y objeto, pero el mundo fenoménico continúa manifestándose con toda su riqueza. La realidad última es la unidad de conocedor y conocido, en la que el yo no experimenta el mundo desde fuera, sino que es las experiencias mismas. No existe una realidad objetiva aparte de la conciencia subjetiva, sino una única plenitud que se muestra bajo esas apariencias polares. Así, el yo interior y el universo exterior se revelan como uno solo, integrados en la vivencia presente sin divisiones ni conflictos. La conciencia comienza completamente absorbida en la energía, sin distinción entre sujeto y objeto. Al avanzar, se produce una desidentificación progresiva del mundo de las formas hasta alcanzar el estado del testigo, donde la conciencia pura brilla en su totalidad. Desde esta perspectiva, el origen y la meta son dos facetas de una misma realidad no dual, donde todo y nada se reconcilian como una única experiencia más allá del tiempo y la separación del ego. El problema radica en identificarse con algo particular, lo que genera dualidad, límites y conflicto. Trascender esta identificación es reconocer que, al ser nada en particular, se es todo a la vez. Al vaciarse del yo separado, se abre la posibilidad de fundirse con la totalidad, alcanzando una plenitud infinita y atemporal donde la muerte y la pérdida se transforman en ganancia y resurrección. La verdadera naturaleza se revela al soltar todas las formas y reconocer la no dualidad integral,
que es simultáneamente todo y nada. Esta identidad suprema es la unión de contrarios, un océano infinito donde todas las formas surgen y desaparecen. Es la base amorosa y sabia que crea y sostiene el universo, una claridad pura y creativa que permanece inmutable tras el cambio constante de las apariencias. La tradición hindú describe 3 estados contemplativos. El primero muestra al testigo desapegado que observa el universo sin intervenir. El segundo representa la disolución completa en la pura trascendencia, más allá de toda forma. El tercero integra la vacuidad y sus manifestaciones en una experiencia única y no dual. En este estado, el testigo y el mundo desaparecen en una presencia luminosa sin límites, donde la energía creadora y la conciencia pura son una misma realidad. No existen 2 realidades separadas, sino una única realidad que se expresa en un flujo creativo continuo. Al retornar de esta absorción, el mundo emerge como una expresión espontánea de esa unidad fundamental, donde la dualidad desaparece y todo se percibe como un destello del fundamento no dual. Lo visible y lo invisible, lo cotidiano y lo divino, el nirvana y el samsara, se revelan como una sola realidad. La contemplación integral permite percibir simultáneamente las formas y su vacuidad, el cambio y la inmovilidad, trascendiendo la separación entre sujeto y objeto, y mostrando la identidad entre lo finito e infinito, el tiempo y la eternidad. En esta vivencia no hay cambio de estado, sino reconocimiento de la verdadera naturaleza de cualquier momento presente. La iluminación integral es natural, sin trance ni éxtasis, y es compatible con todos los estados. Cuando la conciencia vuelve a tomar forma sin ego, la separación desaparece y el universo se revela como expresión de una plenitud radiante. Vacuidad y forma se funden en una dinámica creativa eterna, donde cada individuo es la realidad única experimentándose desde un punto de vista particular. La identidad última no es un ser aislado, sino la totalidad que se contempla a sí misma desde infinitas perspectivas. La sensación de identidad en el desarrollo humano parte de una absorción inicial en una base energética e inconsciente. Conforme crece, se desidentifica progresivamente de esa absorción y despliega niveles sucesivos de la cadena del ser. Si el proceso es sano, cada nuevo plano se integra armónicamente con los anteriores, formando organismos complejos y lúcidos. Estos niveles son diferentes equilibrios entre energía creadora y conciencia pura, manifestaciones de una realidad no dual. Al alcanzar la cima de ese espectro, la identidad se sintoniza con la fuente no dual, trascendiendo cualquier identificación exclusiva y experimentándose simultáneamente como vacuidad y plenitud infinita. El sabio iluminado contempla el universo como una expresión espontánea de ese fondo no dual, viendo todas las formas y seres como manifestaciones de un único yo real. No existe separación entre sujeto y objeto, ni ego, sino un océano ilimitado que abarca todas las cosas. Actúa sin ego ni atribución personal, respondiendo armónicamente a la vida sin apegos ni miedos. El despertar definitivo implica comprender la inexistencia del yo individual independiente, reconociendo que la realización es simplemente la conciencia de la verdadera naturaleza eterna e inmutable que ha estado presente siempre, más allá de cualquier logro o cambio. El verdadero sí mismo, infinito y eterno, se proyecta continuamente en un yo limitado y cambiante. Al identificarnos con este yo fenoménico, olvidamos nuestra naturaleza real y nos sentimos atrapados en un mundo de dualidades y sufrimientos. Sin embargo, ese yo separado es una ilusión, mientras que nuestra identidad auténtica es una plenitud sin fronteras donde energía y conciencia son una sola cosa. Todo lo que percibimos, tanto externo como interno, surge de esta realidad no dual que siempre está presente y es inmutable. No es necesario buscar o alcanzar esta realidad, porque ya la poseemos en el ahora mismo. No hay ningún lugar ni momento donde la realidad no dual no esté presente. No se puede entrar o salir de ella, pues es nuestra naturaleza eterna y atemporal. Por ello,
cualquier intento de liberación con principio o fin en el tiempo es inútil. La verdadera liberación es reconocer lo que ya somos, no crear algo nuevo. El despertar consiste en darse cuenta de la unidad entre sujeto y objeto, y en reconocer que la iluminación ya está aquí, en este instante. La plenitud no dual es la misma vivencia presente en cada momento, sin diferir en nada del estado ordinario. Basta un instante de comprensión para descubrir que la vida plena ya la vivimos. La realidad infinita y eterna es evidente, pero suele pasar desapercibida por la identificación con las formas cambiantes. La iluminación no añade nada ni implica recuperar algo perdido, sino eliminar las falsas ideas y máscaras que ocultan nuestra verdadera naturaleza. Siempre hemos sido y seguimos siendo esa plenitud inmutable de energía y conciencia, la base y esencia de todo lo que existe. Vida integral y creatividad sin fin. La aceptación total de la situación presente no es conformismo ni indiferencia, sino el origen de una revolución permanente y una creatividad inagotable. Al reconocer la unidad fundamental de la realidad y abandonar la ilusión del yo separado, el flujo creativo se despliega libremente, sin estar limitado por resistencias ni apegos. Así, la vida manifiesta un constante proceso de transformación, en el que la energía creadora y la conciencia pura son una misma realidad que se expresa en cada instante. Al trascender la sensación de ser autor de las acciones, el ser se convierte en un canal transparente por el que fluye la sabiduría y la compasión, actuando sin esfuerzo ni intención personal. Esta acción sin actor, conocida como buwei en la tradición taoísta, no implica inactividad, sino una dinámica fluida y espontánea, acorde con las necesidades del momento, sin apego a resultados. La realidad no dual se despliega así en el universo fenoménico, manifestando una creatividad libre que integra eternidad y tiempo, espíritu y naturaleza, sin dualidad. La conciencia plena y despierta responde de forma inmediata y adecuada a cada situación, pues percepción y acción forman un solo proceso que surge de la vacuidad originaria. El flujo creativo no depende del individuo, sino que emana de la totalidad no dual, transformando y renovando la vida continuamente. Este reconocimiento convierte al ser en un canal de la infinita fuente creativa, capaz de enfrentar los desafíos del mundo con lucidez y armonía. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Siendo Nada Soy Todo, un enfoque no dualista sobre la identidad de José Díez Faixat. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la comprensión de la identidad desde una mirada no dual, que invita a descubrir la unidad más allá de las apariencias. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la esencia del ser y la conexión profunda con todo lo que existe. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.